buen día, feliz viernes, feliz jueves. Mira, me traicionó, es un previernes, quise decir, nos estamos acercando a este fin de semana. Alejandro, buen día. Y seguimos atentos a las lluvias en el norte, al fuego en el sur, todas las informaciones del país. Qué privilegio que nos permite ingresar en su hogar para contarle las noticias, para contarle todo lo importante de aquí hasta las 9. Vamos a repasar lo más importante hasta ahora. En títulos. Policía apeló y define la Cámara. El fiscal presentó un recurso para que se analice en segunda instancia la denuncia de Nisman contra la presidenta por presunto encubrimiento en la causa AMIA. Por su parte, el juez Rafecas difundió ayer documentos donde Nisman elogiaba la política del gobierno. A través de su página en internet, Cristina Fernández dijo que Argentina y AMIA son un daño de una guerra ajena. Inundaciones, préstamo millonario a Córdoba. Hoy se firmará el acuerdo anunciado por el gobierno nacional para financiar con 540 millones de pesos la reconstrucción de las zonas arrasadas por el agua, que demandarían unos 1.000 millones. En Córdoba y Santa Fe son más de 3.000 las personas evacuadas. Avanza la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Hoy se publicó en Boletín Oficial esta ley que crea el organismo y disuelve en un plazo no mayor a 120 días la actual Secretaría. Esta norma busca mejorar el control de las operaciones de inteligencia, imponer el respeto a la Constitución y transparentar los gastos de este sector. Nuevos trenes para el Roca. La presidenta y el ministro Randazzo recibirán esta tarde en el puerto de Buenos Aires la primera de las formaciones compradas en China para renovar la flota de la línea que llega a Constitución. Serán en total 300 coches que deberán adaptarse a las vías del ferrocarril. Elías, el verdugo de los Santos. San Lorenzo erró en la definición y el mediocampista del Corinthians convirtió un golazo para que los brasileños festejen en la cancha del Ciclón, que se complica en la Libertadores. Hoy, River recibe a Tigres de México y Estudiantes visita a Atlético Nacional en Medellín. Son las 7:03 de la mañana de este jueves, estamos en vivo desde Casa de Gobierno. Habla a esta hora el jefe de gabinete. En el Capitolio, los dos casos argentinos, los dos casos de terrorismo en la Argentina, y que nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Lo que pretendemos es que no se utilice la Argentina como lugar para dirimir esa discusión. Ayer declaró Alberto Massino, uno de los espías, y de cierta forma coincidió con la declaración de Estiuso. Dijo, si me hubiese preguntado a mí, no hubiese imputado a la señora presidenta. Yo no conozco la declaración de Estiuso ni la de Massino. Lo que se dice que son las declaraciones de ellos, que de hecho me mandaron por mail lo que dijo Estiuso, a mí me cuesta creerlo. En algún momento ese expediente se hará público y a partir de ese momento podremos leerlo y saber exactamente qué es lo que se dijo y lo que se supone que estaba hablándose en ese momento. ¿Qué le cuesta creer a usted de lo que dijo Estiuso? No, ni me cuesta creer ni dejo de creerlo. Me cuesta creer que sea público para determinadas personas y para nosotros no, las declaraciones de Estiuso, de Massino. Quisiera verlas puntualmente porque en definitiva la causa es pública y excede a las partes. No se puede frenar esa situación. No fue pública la expresión. Bueno, nos hubiese gustado a nosotros conocer un poco más de esa situación. Hay muchas cosas que suceden a veces que no se cumplen con lo que dice. El reglamento de la justicia dice que el presidente de la Corte no puede recibir, en este caso, a la ex esposa del fiscal Nisman, como la recibió, sin la presencia de la fiscal Fein. Bueno, sucedió. Sin embargo, aunque me digan después que de eso no hablaron, yo creo que nadie puede creer que van a encontrarse en una situación de esta característica y no vayan a hablar de la muerte del exmarido. Me parece casi imposible y eso está prohibido por el reglamento de la justicia, que es una acordada del 17 de diciembre de 1952. Miren si estará conocida por todos los responsables de la Corte. Es un tema delicado eso. La devaluación del dólar en Brasil. ¿Habrá alguna Un reacción? poco menos que la devaluación del dólar en Indonesia. Pero es nuestro principal socio. Pero yo no lo conozco como para decirte tan finito. Me agarraste sin perro, no sé decírtelo. Déjamelo estudiar y después te cuento. ¿Preocupa en el gobierno la caída de la venta de autos? La venta de autos tiene un rumbo marcado respecto a lo sucedido en enero y febrero. En febrero se suponía que iban a ser muchos menos y específicamente por la marca Ford terminaron siendo una cantidad más importante. Yo no estoy tan seguro que vaya a ser una caída en el año. La proyección lineal de lo que se está haciendo hasta enero y febrero
un tema que no me convence, no estoy muy convencido. Me parece que puede haber más de estacionalidad que otra cosa, no veo que sea un impacto de otra característica. ¿Qué evaluación hace usted de esta foto que se va a producir la tarde entre el gobernador Daniel Scioli y Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, el regreso de Insaurralde luego de haber coqueteado con el Frente Renovador? Ninguna, no veo nada que tenga de malo. Es el intendente de Lomas de Zamora y forma parte de uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y yo soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No veo mucho más análisis que eso. ¿Pone contento que haya quedado en el Frente para la Victoria? No, ni me pone contento ni me deja de poner contento. Doctor, del encuentro con los legisladores de Córdoba, ¿queda algo por remarcar? No, me parece que fue una muy buena charla. Son las cosas que la política a veces rescata como de mucha estatura. A mí me llamó Mario Negri, me llamó Oscar Aguad, con quienes siempre he tenido una excelente relación personal. Yo siempre hago una reivindicación de ese tema, que uno pueda lograr tener buenas relaciones personales, aunque políticamente puedan tener en veredas opuestas. Quedamos en encontrarnos y se sumaron legisladores de mi partido, hablamos de todo lo que estaba sucediendo, aclaramos las cosas que se podían avanzar, y de hecho nos propusimos hacerlo, y yo no quise ni siquiera hacer declaraciones para que fueran ellos mismos los que expresaran lo que vinieron a buscar, y que en definitiva nosotros ya lo teníamos estudiado y habíamos avanzado muy rápido con el gobernador de la Sota, y hoy estará viniendo Fabián López, que es el responsable de obras, para tratar de cristalizar el convenio lo más pronto posible. En cuanto hoy nos presente la tarea, estaré hablando con el ministro Kicillof para resolverlo lo más rápido posible. Estas cosas hay que ser muy expedito para cumplir, y de la misma manera que lo hicimos en Chubut, y que gracias a Dios toda la contratación de los helicópteros en Temuco nos ha dado un resultado superlativo, y hemos logrado frenar los focos y los focos secundarios, y estamos en una situación controlada. Entonces, bueno, nos hace sentir muy bien también. Gracias. Gracias, señor. Gabinete en ese encuentro habitual que tiene en la puerta de Casa de Gobierno con los periodistas. Se refería también a la situación en los incendios, Alejandro. Claro, se está de alguna manera tratando de controlar que no avance el fuego, pero todavía la lucha sigue por apagar. En minutos vamos a estar hablando de la situación de las inundaciones también, pero antes vamos a una recorrida por el tránsito. Hugo Palamara, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro, Lourdes. Una jornada que comienza con bastante tránsito y con dos choques que están afectando importantes trazas, pero vamos a iniciar la recorrida en autopista Rosario-Córdoba, kilómetro 503 en Belville. Hay un carril reducido por la construcción de un terraplén de tierra para evitar que el agua del arroyo del canal de Río Tercero invada la traza. Este carril reduce la traza de la autopista Rosario-Córdoba hacia precisamente la ciudad de Rosario. Mucho cuidado. Seguimos circulando, nos vamos a ir a los ingresos. Autopista Panamericana ya cargada desde la zona de bifurcación de los ramales, Don Torcuato, Pacheco, también desde el ramal Tigre, que se incorpora a la traza troncal. Con abundante tránsito y lento también ya la avenida General Paz, prácticamente desde el cruce del Riachuelo. En tanto, acceso oeste en el kilómetro 20, chocaron un auto y una moto, altura Puente Santa Marina. A raíz de esta situación hay un carril reducido de acceso oeste hacia Capital y con algunas demoras. Mientras que en la autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 5, hacia Capital, volcó un vehículo. También en este caso hay reducción de calzada con demoras desde Doc Sur hacia Ingeniero Huergo en la autopista La Plata-Buenos Aires. Finalmente, veamos cómo están funcionando los servicios. Hablamos de trenes, subtes y premetro. Lo hacen de la siguiente manera. El premetro no se detiene en la estación Nuestra Señora de Fátima por obras, el resto de acuerdo a los cronogramas planificados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias. Estaremos con vos en un rato nada más. Y vamos a comenzar el repaso por las zonas que están afectadas por el nuevo temporal. Decimos nuevo porque desde hace semanas se vienen registrando lluvias intensas, temporales. Por ejemplo, en Córdoba. Allí el día de hoy se va a formalizar una asistencia que fue anunciada ayer por Aníbal Fernández de 540 millones de pesos, específicamente para Córdoba. Claro que sí. Será para obras de infraestructura principalmente. Ayer el gobernador de la Sota, el responsable del Ejecutivo Provincial, hizo una evaluación a vuelo de pájaro de los primeros daños que se conocen y estima que estaría cerca de los 1.000 millones lo que ha dejado esta serie de temporales que comenzaron a mediados de febrero. A ver, este monto que se traduce en un crédito, en ayuda, se confirmó después de una reunión muy positiva, productiva, así calificada por legisladores tanto nacionales como provinciales. Y estaba todo el arco político de la provincia allí presente. Dijeron, bueno, Córdoba es una catástrofe.
catástrofe. Ese es el mensaje que querían transmitirle al gobierno nacional. Estamos todos, sin importar el color político ni la bandera, trabajando para contener la situación. Había del PRO, del Frente para la Victoria, UCR, Frente Cívico, todos con el mismo objetivo, aliviar la situación. Son miles todavía los evacuados. Vamos a irnos en vivo ahora a Belleville, en la provincia de Córdoba, con nuestro compañero Félix Arnaldo. Félix, buen día. Contanos la situación en este minuto. Buen día, Lourdes, buen día, Alejandro. La situación en este minuto o en estos momentos, en el amanecer, es una situación de calma, tensa, pero al mismo tiempo de cierto optimismo, debido a que, como ustedes pueden apreciar, el día amanece claro, soleado, y si bien las cuencas que rodean la ciudad están absolutamente desbordadas y el agua no tiene por dónde drenar, si el tiempo acompaña, es muy posible que se vaya drenando el agua, es decir, que vaya dejando las calles y que vaya dejando los lugares donde, bien decía Lourdes, en estos 35 días llovió lo que llueve en todo el año, 800 milímetros. En todo el año suele llover 900 milímetros y en un solo día, hace 2 días, llovió 140 milímetros. Así que la situación es preocupante, pero con una cierta dosis de optimismo. Vamos a ver en primer término qué decían los damnificados. ¿Sabés a dónde van? ¿O están buscando? No, estamos yendo para allá, donde se nos llevaron la municipalidad. ¿Van a ir al Club El? Sí, al Club El. Ahí estamos de día. ¿Quiénes van a ir? Ahí va mi prima y mi sobrinito más. ¿El resto de la familia, amigos, están ahí también? Sí, están allá. Su sobrino se fue, pero usted se queda. ¿Por qué motivo? Yo me quedo por la casa porque se lo van a llevar las cosas que tenemos ahí, porque no hay cómo dejarle, porque cuando no estamos aquí nadie ya entra y se lo sacan todo. Ya hemos perdido ya muchas cosas de aquí. ¿No le tiene miedo al agua? Al agua no tengo que llamar, será el único tengo ese para sacar, pero si sube ya veo ya cómo hacerle para salir, ¿no? ¿Cómo están viendo la inundación? Está brava, bravísimo. ¿Está mejor, peor que el año pasado? No, peor que el año pasado. ¿Y todavía no llegó el pico máximo? No llegó el pico máximo. Viene agua de acá de los campos, acá atrás viene mucha agua. Ya pasó un poco lo peor, lo que fue anoche, antenoche, cuando llovió. Pero sigue entrando mucha agua. Aunque parezca muy obvio, ¿para qué es esta defensa? A modo preventivo, ya lo hicimos el año pasado, este año tuvimos que hacerlo más alto porque supuestamente va a ser peor la inundación, nos protege del agua, toda la inversión que hay acá adentro, la fuente de empleo de tanta gente y bueno, más de todo por eso. Hubo un antecedente de entre otras inundaciones, la del año pasado. ¿Se hicieron las obras que habrían podido de alguna manera controlar esto? Sí, el relieve topográfico de la zona está cruzado por varias vías de escurrimiento de agua, vías de escurrimiento natural, históricas. Y acá, 200 metros hacia el sur, yendo para Pose, pasa una vía de escurrimiento. Y esta vía de escurrimiento, digamos, debería tener más alcantarillas, pues cuando esto ocurre el agua pasa. Porque si no pasa el agua se forma una especie de embalse. Las cartas de suelo de la zona hace de 1970 que están más o menos. Y el Instituto Geográfico Militar tiene las cotas de nivel de cada uno de los puntos del relieve topográfico del suelo. Si no lo hacen es porque es política, porque no quieren, nada más que por eso. En este momento hay 96 evacuados, de los cuales 66 son niños y 40 adultos. ¿Hay necesidades hoy en día en el centro? Con este nivel de personas en el centro de evacuados no hay ninguna necesidad. Sí estamos previendo mayores provisiones en función de una hipótesis del agravamiento de la situación. Siempre es conmovedor, sí. Siempre es conmovedor ver a la gente, porque el agua lleva y se lleva todo, se lleva absolutamente todo. Y lo poco que queda, la gente quiere quedarse, se aferra a su domicilio para no perderlo, porque siempre existen los pícaros, los delincuentes que aprovechan la situación. Bueno, hablábamos de las pérdidas. Las autoridades todavía están evaluando. Félix, imagino que es pronto, porque cuando el agua se va es cuando realmente podemos determinar a cuánto asciende lo que se está perdiendo. ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, las autoridades recorrieron ayer las zonas afectadas, principalmente fue el intendente de Villa María y el intendente de Belleville. Luego de esa recorrida pudimos dialogar con ellos, pero lo que es importante es lo que ustedes recalcaban.
que generalmente los sectores vulnerables tienen un doble costo en estas tragedias. El costo del dolor de lo que pierden y también el costo del dolor de pensar que quizás en el futuro recuperar lo que perdieron sea muchísimo más difícil que otros sectores que están de alguna manera mejor ubicados económicamente. Pero bueno, veamos lo que decían en este caso los intendentes de Villa María y de Belleville. Bueno, en Villa María está la situación controlada, hemos logrado armonizar todo lo que es la parte organizativa, a pesar de que la naturaleza a veces es muy difícil, y bueno, y ahora estamos viendo todo lo que es la parte sur de la provincia de Córdoba, porque en las próximas 48 horas vamos a tener complicaciones. Por supuesto que esto es bueno, que estemos trabajando juntos, gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal. Nosotros dentro de lo que es la ciudad está totalmente, prácticamente en condiciones de soportar sin ningún problema la crecida que viene. Pero en el vuelo de ahora nos dimos cuenta de la cantidad de agua que viene del campo, que la está parando la autopista y la está desparramando en toda aquella zona, y hasta Ruta 9 en parte llega. ¿Se supone que el día viernes será el día que va a tener mayor importancia? Para nosotros el día viernes tenemos que tener las 48 horas, lo que tiene hoy Villa María, que ya es el pico. Villa María ya llegó a su pico porque lleva varias horas en 320, quiere decir que ya al no subir más puede mantenerse en 320 un día, pero después empieza a bajar. El viernes acá también esperemos que al punto que llegará viernes y el sábado o domingo empezará a bajar. Pero bueno, tenemos la esperanza de que Dios nos va a ayudar y que mientras no llueve no hay problema. Si sigue lloviendo, se agrava. Bien, Félix, para cerrar, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué te llevas en las retinas? Bueno, la impresión es de que, como empezamos el comentario hoy, que hay una calma tensa. ¿Por qué? Porque en Villa María se supone que el pico de la crecida ya llegó y ya pasó. Esto siempre y cuando no llueva. El agua que estamos viendo en Belleville es agua de lluvia, de las lluvias de las que estábamos hablando, con lo cual el río todavía no desbordó, el río Talamochita, y lo que se espera es que no desborde. Generalmente las crecidas del río en Belleville son más altas que las de Villa María. Así que reiteramos, hay que esperar y hay que esperar hasta el día viernes hasta que llegue aquí la crecida de ese río. Seguramente seguiremos informando tanto al mediodía, en la edición del mediodía como la noche, minuto a minuto lo que está pasando aquí en esta localidad cordobesa. Gracias, Félix. Un abrazo, por supuesto. Vamos a volver con nuevos reportes y contactos en vivo con todos los enviados a las zonas afectadas. Bueno, es bueno saber entonces el pronóstico, qué va a pasar por esas zonas. Claro. Gaby, a ver, contanos los detalles. ¿Qué tal, Lourdes, Alejandro? Muy buenos días. Las condiciones meteorológicas han mejorado en gran parte de la zona central de nuestro país, pero hay que tener en cuenta que todavía seguimos dentro de esta masa de aire calurosa y húmeda que afecta a toda la zona central y genera nubosidad inestable, especialmente en la madrugada. Se puede generar en la madrugada, luego mejora el tiempo, durante todo el día tenemos cielo parcialmente nublado y hacia la noche nuevamente se puede generar nubosidad inestable. En estos momentos en Córdoba el cielo está parcialmente nublado, pero hace 2 horas aproximadamente se registró alguna lluvia muy aislada que pasó rápidamente. Y esas son las condiciones que tenemos que esperar en el día de hoy, que mejore ya el tiempo definitivamente en la provincia de Córdoba con desplazamiento de este sistema hacia el este. Las condiciones meteorológicas entonces en Córdoba con calor, 31 grados de temperatura máxima, al igual que en Santa Fe, 30 grados de temperatura máxima con cielo parcialmente nublado. Esta nubosidad inestable que pasó por la zona rápidamente se desplaza hacia el este. Gracias, Gaby. Más adelante el resto del país. Vamos a meternos en uno de los temas del día, tiene que ver con un documento que se ha dado a conocer a través del CIJ, del Centro de Información Judicial, el sitio de la Corte Suprema de Justicia, donde el juez Rafecas dio a conocer los documentos hallados en la caja de seguridad, donde Nisman, llamativamente en el mes de diciembre, llamativamente por la denuncia que vendría después, elogiaba al gobierno su accionar en la causa AMIA e invitaba al Consejo de Seguridad a que tome cartas en el asunto. A ver, es una copia del acta y los dos documentos que ya habíamos conocido a través del fallo del juez Rafecas. Bueno, ahora están en este portal de la Corte Suprema y son los que estaban guardados justamente en la caja fuerte de la Fiscalía, en los que Nisman planteaba acudir al organismo internacional y elogiaba las políticas llevadas adelante por el gobierno. Por ejemplo, en el caso AMIA consideraba que Irán debía retroceder para
someter a los acusados a la jurisdicción argentina. Ese es un fragmento. ¿Por qué entonces? De ahí se entiende la afirmación de la presidenta Alejandro de a quién le creo, la causa debería ser Nisman versus Nisman. Bueno, a ver, de esta manera lo que eran versiones y lo que en principio se había conocido verbalmente quedó manifestado, documentado con la presentación hecha por el juez que entiende en esta materia, en la causa, dado a conocer a través del sitio oficial de la Corte Suprema. Y otra información muy relacionada, el fiscal Policita, que fue quien impulsó la denuncia de Nisman en contra del Ejecutivo por supuesto encubrimiento, apeló el día de ayer, tal como estaba previsto, no hay sorpresa aquí, incluso Aníbal Fernández había dicho, hasta es entendible y esperable que lo haga. Ahora, el día de hoy, jueves, la Cámara confirmará en qué sala se va a tratar. Y debemos hablar nuevamente del juez Rafecas, porque fue el que concedió la apelación por parte del fiscal, la presentada por Policitas, por lo que durante la jornada de hoy, a primera hora, se deberá realizar un sorteo para determinar cuál de las... Porque hay dos posibilidades, hay dos salas, dos cámaras federales de apelaciones porteñas que pueden hacerse cargo de la misma. A ver, ayer, teniendo en cuenta esta apelación, pero también los documentos, vamos a repasar un escrito de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que ayer, pasada las 10 de la noche, hizo público a través de la cuenta en Twitter, Facebook y por supuesto en la página. Ahí tienen Argentina y AMIA como daños colaterales de la cuestión de Medio Oriente. Así titula este escrito y dice de fechas, hechos y estrategias. Más allá de Medio Oriente, Irán ataca a Estados Unidos y sus aliados a través de su red terrorista global. Esto lo dijo el premier israelí, entre otros argumentos, y la presidenta de la Nación tomó parte de lo que fue el discurso ante la Asamblea, ante particularmente los republicanos que se encontraban en el Congreso de Estados Unidos y dio a conocer su entender. A ver, ¿por qué utiliza la frase del primer ministro de Israel? Ella dice, este accionar de la AMIA forma parte de una guerra de la que nunca fuimos parte ni queremos ser. Recuerda que Netanyahu fue a hablar a Estados Unidos para evitar que Obama firme un acuerdo por el programa nuclear iraní. Pero Estados Unidos no está solo, recuerda Cristina Fernández. Allí están los 5 países con capacidad de veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ayer entonces empezó a hacer un repaso muy completo de lo casual. El 17 de marzo, aniversario de la voladura de la Embajada de Israel, también hay elecciones en Israel, relacionando el discurso, Netanyahu y la política exterior de ese país. Bueno, finalmente en el boletín oficial, con fecha del día de hoy, aparece la Agencia Federal de Información, es decir, la Agencia Federal de Inteligencia, que viene a suplantar lo que fue en su momento la CIDE y luego la CI, ¿no? Bueno, se promulgó esta ley, ¿se acuerdan? La que propuso el Ejecutivo, la que aprobó el Congreso y ya aparece en el boletín. Es la ley 27.126 y ahora ya comienza a regir ese plazo. Recordemos que son meses nada más para crearla. 120 días para ser más precisos. La norma busca mejorar el control de las operaciones de inteligencia para ponerlas al servicio de los intereses nacionales, también imponer en su funcionamiento respecto a la Constitución y transparentar los gastos de la nueva agencia federal. Reiteramos, ya es oficial porque se ha inscrito en el boletín con fecha del día de hoy. Y la Corte Suprema tuvo que aclarar algunas de las declaraciones que había dado su presidente cuando daba inicio al año judicial. Hablamos de Lorenzetti, en particular a la cosa juzgada, como se había referido a el atentado de la Embajada de Israel en Argentina. Utilizó las mismas palabras, pero agregó que eso sigue siendo investigado. Claro, en un comunicado, la Corte Suprema de Justicia aclaró de esta manera los dichos de Lorenzetti de la jornada del lunes pasado. Durante la apertura del año judicial, el titular de la Corte Suprema había dicho que en la causa hubo una sentencia de 1999, muy anterior a la conformación de la Corte actual, que halló culpable al grupo Hezbollah. A ver, pero también el texto, el comunicado de ayer agrega que sobre esa base firme se continúa la pertinente investigación. Claro, ya lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan que en el año 2006, incluso cuando ya Lorenzetti formaba parte de esta Corte Suprema, se acordó que no puede prescribir y que debe avanzar toda la tratativa y, por supuesto, la investigación?
Hablemos ahora del voto electrónico, que en principio se suponía, era la idea del PRO, se iba a poder utilizar en las PASO. Ahora nada sí, más. En abril. Bueno, no se van a poder utilizar. El propio PRO, que había impulsado justamente el proyecto, fue quien dio marcha atrás. Bueno, en realidad por voto, ¿no? Por una amplia mayoría la legislatura aceptó suspender este voto electrónico y la boleta única para las primarias en la capital. Algo que fue calificado como un proyecto de bombos y platillos, ahora tuvieron que guardarlo en el cajón, por lo menos por ahora. Bueno, claro, por lo menos por ahora, porque habrá elecciones muy rápidamente también en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de abril. Julio. En abril las primarias, claro, en julio en abril se las elige primarias. el jefe de gobierno. Y después habrá elecciones nacionales también, claro está, en la ciudad de Buenos Aires. No se descarta la posibilidad concreta de que el voto electrónico sí pueda ser utilizado en las elecciones locales, es decir, primero en el mes de julio. Y claro está, si se utiliza en el mes de julio ya estarían implementándose también durante octubre. Hablemos ahora de un operativo, un allanamiento que se realizó el día de ayer en el Monumental. En el Monumental. Tiene que ver con, usted recordará, hace muy poco tiempo ingresaron un grupo de barras al club para enfrentarse con los cabecillos de quienes son los actuales cabezas de la barra brava de los borrachos del tablón. Esto fue un escándalo, hubo destrozos, hubo de todo. Bueno, intervino la policía y ahora la justicia. Bueno, a ver, lo cierto es que se toman en cuenta, ¿no?, todos los datos allí en la confitería, en la administración del club, el departamento de socios del estadio, donde secuestraron esos videos y todo lo que pueda sumar a esta causa en la que el propio club es querellante. Bueno, vamos a repasar. A ver, fue el último 25 de noviembre de 2014, cuando hubo un feroz enfrentamiento entre barras de River, justamente en la confitería del club, entre los denominados oficiales. A ver, oficiales, es barra brava, y los disidentes. Hubo más de 150 personas que participaron justamente de esa trifulca. Y ayer avanzó otra jornada en el juicio por la muerte de Ángeles Rawson. Y como estaba previsto, hubo muchas declaraciones. Sí, declaraciones algunas durísimas que se escucharon en la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Ángeles. Varios testigos declararon ante el tribunal. Uno de los testimonios más importantes fue el de Diana Saetone, la esposa de Jorge Mangieri, el único imputado. Bueno, primero pidió perdón, apenas detuvieron a su marido. Ella dijo, mirá lo que le hicieron a Jorge. Bueno, quiere que se haga cargo de la muerte de Mumi, en referencia clara, por supuesto, a Ángeles. Durante la declaración de la mujer, el abogado querellante se abstuvo de realizar preguntas, consideró que se trató de un testimonio mendaz. Así es, la mujer fue la segunda en declarar en esta audiencia del juicio oral por el crimen de Ángeles y en varias oportunidades miró fijamente al imputado Jorge Mangieri. Una cosa es matar y otra es hacer desaparecer a alguien y someter a toda una familia a una desaparición absoluta, dijo la abuela materna de Ángeles, una mujer de 73 años, otro de los testimonios brindados ayer en la cuarta jornada del juicio. Está avanzando rápido esta mañana, sí. Ya estamos llegando a 7:30. 7:29 para ser más exactos, vamos a repasar lo más importante de este jueves. Policía apeló y define la Cámara. El fiscal presentó un recurso para que se analice en segunda instancia la denuncia de Nisman contra la presidenta por presunto encubrimiento en la causa AMIA. Por su parte, el juez Rafecas difundió los documentos donde Nisman elogiaba las políticas de gobierno. Vía Twitter, Cristina Fernández dijo que Argentina y AMIA son un daño de una guerra ajena. Inundaciones, préstamo millonario a Córdoba. Hoy se firmará el acuerdo anunciado por el Gobierno Nacional para financiar con 540 millones de pesos la reconstrucción de las zonas arrasadas por el agua, que demandarían unos 1.000 millones. En Córdoba y Santa Fe son más de 3.000 las personas evacuadas. Avanza la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Hoy ya se publicó en boletín oficial. Es la ley que crea el organismo y disuelve en un plazo no mayor a 120 días la actual secretaría. Se busca mejorar el control de las operaciones de inteligencia, imponer respeto a la Constitución y también transparentar los gastos de este sector. Nuevos trenes para el Roca. La presidenta y el ministro Randazzo recibirán esta tarde en el puerto de Buenos Aires la primera de las formaciones compradas en China para renovar la flota de la línea que llega a Constitución. Serán en total 300 coches que deberán adaptarse a las vías del ferrocarril.
Elías, el verdugo de los Santos. San Lorenzo erró en la definición y el mediocampista del Corinthians convirtió un golazo para que los brasileños festejen en la cancha del Ciclón, que se complica ahora en la Libertadores. Hoy River recibe a Tigres de México y Estudiantes visita al Atlético Nacional en Colombia, en Medellín. Le damos la bienvenida a los amigos que se suman a las 7:30 de la mañana a esta transmisión, a esta edición de Visión 7. Que tengan muy buenos días. Estamos hasta las 9 en vivo, pero hacemos una pausa mínima. Ya venimos. Ya estamos.